Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones. Don de consejo. Teniendo en cuenta que se aproxima la gran fiesta de Pentecostés, estamos preparándonos no solamente espiritual, sino también tratando de propiciar estos momentos de reflexión en torno a los 7 dones del Espíritu Santo. Ya en los días anteriores hemos hablado del don de sabiduría, luego el don del entendimiento o inteligencia, y ahora nuestra atención será en el don del consejo. Para ello vamos a disponernos en una actitud de oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que haga de nosotros una tierra, un corazón donde puedan derramarse estos dones que hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo. Así es que te pido que en actitud de oración iniciemos esta reflexión diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Danos sabiduría para entender tu voluntad, compasión para acercarnos al necesitado, rectitud en nuestro comportamiento, visión para enfrentar las situaciones difíciles, agradecimiento por los regalos y las bondades que hemos recibido, arrepentimiento por nuestras faltas y una unión íntima con Dios. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En cuanto al don de consejo, queridos hermanos y hermanas, nosotros sabemos cuán importante es en los momentos más delicados, más complejos, poder contar con las sugerencias de personas sabias y que nos quieren. Ahora, a través del don de consejo, es Dios mismo con su Espíritu quien ilumina nuestro corazón de tal forma que nos hace comprender el modo justo de hablar y de comportarnos, y el camino a seguir que nosotros debemos de sobrellevar en los momentos que puedan tener también ciertas complejidades o tinieblas en nuestra vida. Pero ¿cómo actúa este don en nosotros? Bueno, en la intimidad con Dios y en la palabra a la cual debemos escuchar. Poco a poco, la idea es dejarnos, en cierta manera, influenciar por el Espíritu Santo. Dejamos a un lado nuestra lógica personal, impuesta la mayoría de las veces por nuestras cerrazones, nuestros prejuicios y nuestras ambiciones, y la idea es ir aprendiendo a preguntar al Señor: ¿cuál es tu deseo, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué te gusta a ti? De este modo, ir madurando en nosotros una sintonía profunda, casi connatural con el Espíritu. O sea, son las situaciones que vivimos diariamente las que, por ponerles un ejemplo, van creando cierta interferencia, como cuando nosotros queremos sintonizar una radio y queremos, por ejemplo, sintonizar Emaú Radio, pero yo paso por, qué sé yo, unas montañas, paso por lugares donde quizá no hay mucha señal, empezamos a escuchar ruidos, etc. Pues básicamente el don de consejo, para que yo realmente sepa en cierta manera qué palabras o qué elementos debo aplicar a mi vida, debo sintonizar muy bien. Me di cuenta que quizá me pasé 2 números o quizá no tenía la frecuencia exacta. Entonces es como una especie de sintonización de la voluntad de Dios con mis acciones, con mi vida diaria, con mi vida cotidiana. Este don, hermanos y hermanas, nos ayuda a ver lo que es bueno, lo que nos hace felices, lo que nos conviene más, diríamos. Lo podemos usar para hacer felices a las personas o hasta uno mismo,
cuando se necesita hacer una decisión complicada y no sabemos qué hacer. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nos encontramos ante una decisión, ante una opción de vida, ante, no sé cómo se dice, ante una realidad que va a afectar profundamente nuestras vidas, y uno se acerca y le dice: ala, mira las palabras que me dijiste, ala, mira lo que tú me expresaste en aquel momento, me iluminaron, me sirvieron, me dieron, no sé, como otra visión de lo que yo pensaba. Pues quiere decir que sí, tienes el don del consejo, tienes la capacidad de poder comprender no solamente mis caprichos, mis gustos o aquello que a mí solamente me satisface, sino que puedes ver en la realidad, en las situaciones, puedes comprender qué es lo que realmente quiere Dios de mí o de las otras personas. Así es que es como, no solamente es una técnica para hacer tips, o mira esto, o mira lo otro, porque confundimos a veces el don de consejo con el don de dar recetas. Van a decir: mira esto aquí, esto allá, pero a veces ni siquiera lo oramos, ni siquiera lo pedimos, sino que pensamos que como a aquel le funcionó, a aquella le funcionó, entonces quizá a ti te funciona. Pero el don de consejo realmente se basa en estas preguntas que ya nos hemos planteado. ¿Qué es lo que el Señor desea? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que a Él le gusta? Porque si nos basamos en estas preguntas, ciertamente alguien va a llegar a ti a decirte: mira, ¿qué debo hacer o qué no debo hacer? ¿Qué me sugerís o qué me aconsejás? Decimos, ¿no? Y uno a veces, por quedar bien con la persona, a veces uno dice lo que la persona quiere oír, o quizá en base a lo que yo he estudiado, sí, ciertamente puede funcionar, pero el don de consejo quiere decir, imagínense ustedes, aprender a descubrir qué es lo que Dios desea de mi vida. ¿Cuál es su voluntad realmente? Para poder escuchar o para poder yo orientar mis pasos a donde Él quiere que yo vaya. Si es que aconsejar no significa simplemente dar muestras de que yo soy como una especie de coaching, ¿no?, andante, sino que se trata de pedir la acción del Espíritu Santo en mi vida para que yo realmente le diga a la persona o me diga a mí mismo qué es lo que realmente el Señor desea de mí, qué es lo que realmente Él quiere para mi vida, o incluso pensar en los modos en que Dios quiere que yo sea feliz, no solamente por quedar bien con los demás. Vean la capacidad que el Espíritu Santo nos da para poder orientar a otras personas. En otras palabras, queridos hermanos y hermanas, don de consejo es saber decidir con acierto, aconsejar a otros de un modo sano y en el momento necesario, conforme no solamente a mi conocimiento técnico, no solamente en aras de dar recetas de cómo vivir, sino conforme a la voluntad de Dios. De lo anteriormente dicho, podemos ya ir concluyendo que el don del consejo también nos ayuda a nosotros en medio de las decisiones que vamos tomando, en medio de lo que meditamos, en medio de lo que estudiamos, en medio de lo que consideramos, en medio de lo que nosotros buscamos constantemente en nuestras vidas. Podemos nosotros, en este sentido, pedirle al Espíritu Santo que ilumine esta dinámica humana que es muy propia de nosotros como seres humanos, como cristianos, y adapte a nuestra manera de pensar esta luz que proviene de lo alto. El don del consejo nos torna sensibles al movimiento del Espíritu Santo de una manera sumamente compatible y afín a la forma prudente en que nos motiva a actuar.
La persona humana, como todos sabemos, vive en un constante estado de búsqueda. El catecismo nos dice que solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. En nuestra búsqueda, queridos hermanos y hermanas, necesitamos la guía invaluable, la opinión o consejo de Dios, quien sabe todas las cosas. Imagínense cómo no acercarnos a Dios, que es el sumo bien y que Él todo lo sabe, todo lo puede, a pedir un consejo, una iluminación. Esta guía nos viene del cielo por el don del consejo del Espíritu, por medio del cual nos guía el propio consejo de Dios. Santo Tomás de Aquino lo compara con la experiencia de quienes se ocupan de los asuntos humanos, pero que carecen de los conocimientos necesarios para tomar decisiones. En tal caso, simplemente acudimos a los que están debidamente calificados para poder beneficiarnos de su sabiduría y pericia. El don del consejo nos mueve a aprovechar el discernimiento y la guía del Espíritu Santo. Eso es cierto. Cuando uno a veces no haya qué hacer en una decisión clave de nuestras vidas, ¿a quiénes buscamos? ¿A quiénes acudimos? Bueno, acudimos a las personas que decimos nosotros o tienen más experiencia o tienen mayor recorrido en esa materia y nosotros decimos, mira, ¿qué opinás o qué pensás al respecto o qué sugerencia me das en base a tu capacidad o en base a tu experiencia? Y nosotros pues sí, nos confiamos a lo que ellos nos dicen. Y ahora imagínense acercarse al consejo de Dios por obra del Espíritu Santo. Eso es algo extraordinario. La orientación del don del consejo es siempre específica y práctica. Se nos da para guiarnos hacia un fin o meta muy particular. ¿Y cuál es el fin que determina la operación del consejo? El don del consejo no nos brinda ayuda en cualquier asunto mundano, porque yo no puedo decir, ay, ¿será que voy a usar esta camisa, voy a usar este pantalón? ¿Será que me das consejo, Señor, o para usar si uso tenis? No, el don del consejo no es como una especie de solamente como de estar pidiendo opiniones o sugerencias o el consejo de Dios para cuestiones banales o cuestiones mundanas, por así decirlo. Más bien este don nos hace sensibles a la iluminación de Dios en todo lo relacionado con la vida eterna. Todos los que son amigos de Dios por la gracia pueden esperar el beneficio de recibir su consejo sobre lo necesario para la salvación, para ser mejores cristianos, para ser mejores personas. Entonces el don del consejo corresponde profundamente a la virtud moral conocida como prudencia. La prudencia, el consejo va muy asociado a la prudencia, la virtud principal que es el hábito de reconocer el bien y trazar el rumbo correcto para conseguirlo. La prudencia, al igual que el don del consejo, está dirigida a lograr lo que es específico y particular. Luego el consejo perfecciona la prudencia en relación con el objetivo final de la vida eterna, complementa y perfecciona la prudencia al introducir el juicio y consejo de Dios mismo. Mira, y entonces, ¿por qué no, ahorita que vas a manejar, mira, pero si podemos quedarnos aquí compartiendo, ¿verdad? Podemos incluso brindar, y qué, de todas maneras vos sos pilas para manejar, etcétera, y no tengas pena, de todas maneras aquí no hay policía cerca, puedes irte. Entonces uno aquí, ciertamente el sentido común le ayuda a uno, pero aquí viene el don del consejo. O sea, aquí uno asociado a la prudencia. Entonces uno puede decir que le pasó algo, no solamente porque venía en un cierto estado, sino por imprudente. Entonces la prudencia, ¿por qué no vos? Pero si vos sos no sé qué, no, por prudencia no lo hago. ¿Qué quiere decir esto? Que como decían las abuelitas antes,
deja el hormiguero tranquilo, ¿verdad? Porque si lo vas a alborotar te van a picar, o el panal, ¿verdad? Déjalo ahí. Pero a veces uno, de terco, necio, pues les tiraba piedras o qué sé yo, molestaba a las avispas y después llegaba uno todo hinchado. ¿Eso qué quiere decir? Que por prudencia a veces no detonar o desencadenar cuestiones que después pueden terminar en tragedias. Entonces la prudencia, vean ustedes el consejo de Dios, es decir, Señor, ayúdame en este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú me sugieres en esta circunstancia? Y ciertamente a través de la prudencia nosotros podemos concretizar lo que Dios nos va a decir a través del consejo. El don de consejo conlleva consecuencias muy prácticas, porque el consejo, oigan bien, nos protege de la necedad. El consejo nos protege de la impetuosidad. ¿Qué quiere decir esto? Actuar sin pensar, actuar por actuar. Simplemente el don del consejo te protege de eso, porque va dotando el alma con razonamiento moldeado a lo divino. El consejo nos salva de los peligros de juicios prácticos apresurados, imprudentes y erróneos en nuestro camino a la vida eterna. Nos protege de nuestros métodos impulsivos o precipitados. El don del consejo, queridos hermanos y hermanas, nos protege de la imprudencia y guía nuestras acciones prácticas con el juicio más sensato. Es también muy significativo que el don del consejo nos libere de la trampa de la confianza en nosotros mismos, la autosuficiencia. No cabe duda que tenemos demasiada tendencia a confiar en nosotros mismos y nuestros escasos recursos para alcanzar nuestras metas. Este individualismo radical nos impide ser personas maduras y nos engaña con una ilusión de autosuficiencia. En realidad, por supuesto, la madurez siempre implica una dinámica de interdependencia vivificante, al tiempo que reconocemos que nuestra necesidad práctica de Dios constante, fundamental y muy urgente es la raíz misma de la vida de la fe. Por lo tanto, en pocas palabras, si dijimos ya que el don de la sabiduría nos permite ver la realidad con ojos de Dios, la inteligencia o el don del entendimiento nos permite ver con acierto, con lucidez lo que está frente a nosotros, con claridad. El don del consejo nos permite guiarnos con prudencia, yendo más allá de la terquedad, de la necedad, y nos permite también a nosotros tener la capacidad de decir o emplear nuestras palabras, nuestro lenguaje para animar, para poder orientar a las personas, pero no solamente en cuestiones mundanas, en elegir una cosa o la otra, sino que todo lleva al motivo, a la finalidad de la vida eterna. Cultivemos en nosotros entonces este don del consejo, que no significa dar recetas simplemente de cómo vivir o no vivir. Esto pues ustedes lo pueden estudiar, etcétera, pero que el Espíritu Santo sea de verdad quien nos dé a nosotros las palabras para poder iluminar las situaciones difíciles de nuestra vida y que podamos estar en sintonía con el Espíritu Santo. En este día especialmente pedimos al Señor el don del consejo. Ánimo, hermanos y hermanas, que el Señor infunda en nuestros corazones este don especial que de verdad es urgente en nuestra vida, en nuestra familia, que lo vayamos nosotros también dando a conocer, para que no caigamos en estas decisiones apresuradas, en estas decisiones que tienen que ver solamente con nuestros impulsos, sino que nos rija y nos guíe la santa prudencia.